Bienvenidos y bienvenidas a Docencia Inteligente, el podcast donde hablamos de tecnología educativa sin tecnicismos, pensando siempre en el aula real, en el tiempo real que tienes entre clase y clase, entre corregir exámenes y preparar la próxima unidad. Hoy vamos a hacer algo distinto. No te voy a hablar solo de teoría. Te voy a llevar de la mano, paso a paso, para que entiendas qué es un agente de inteligencia artificial y sobre todo cómo usarlo en tu día a día como docente. Al final de este episodio vas a poder cerrar el podcast y probar esto tú mismo, esta misma tarde, con una sola tarea pequeña. Así que ponte cómodo, cómoda y empecemos. Antes de meternos en el paso a paso necesitamos aclarar un término que se usa mucho y se entiende poco: agente de IA. Seguramente ya usaste alguna vez un chatbot como ChatGPT o Claude para pedir un ejemplo de examen, una definición o una idea para una actividad. Eso es una IA conversacional. Tú preguntas, ella responde y ahí termina la interacción. Un agente es diferente. Un agente no solo responde, sino que actúa. Planifica varios pasos, los ejecuta uno tras otro y ajusta el cambio según lo que va encontrando. Y ajusta el camino según lo que va encontrando. Es la diferencia entre pedirle a alguien, dame una idea para organizar mi cronograma, y decirle, organiza el cronograma completo del trimestre, revisa los feriados, distribuye los exámenes de forma equilibrada y avísame si hay algún conflicto de fechas. En el segundo caso, no estás pidiendo una respuesta, estás delegando una tarea completa. Y ahí es donde los agentes empiezan a cambiar de verdad la carga de trabajo docente. Ahora bien, antes de lanzarte a delegar tareas a ciegas, hay 3 preguntas que conviene hacerse primero. Vamos a verlas. Primera pregunta: ¿qué tarea repetitiva quiero delegar? Piensa en lo que haces cada semana, casi en piloto automático: armar rúbricas, buscar recursos complementarios, redactar comunicados para las familias, planificar secuencias didácticas. Esas tareas que consumen tiempo pero no requieren tu criterio pedagógico en cada micropaso son las candidatas ideales. Segunda pregunta: ¿qué datos de mis estudiantes no debo compartir? Primera pregunta: ¿qué tarea repetitiva quiero delegar? Piensa en lo que haces cada semana, casi en piloto automático: armar rúbricas, buscar recursos complementarios, redactar comunicados para las familias, planificar secuencias didácticas. Esas tareas que consumen tiempo pero no requieren tu criterio pedagógico en cada micropaso son las candidatas ideales. Segunda pregunta: ¿qué datos de mis estudiantes no debo compartir? Esto es fundamental y lo vamos a repetir varias veces en el episodio. Nombres completos, calificaciones individuales, información sensible sobre situaciones familiares o de aprendizaje. Nada de eso debería entrar en una conversación con un agente de IA, salvo que estés usando una plataforma institucional con garantías claras de privacidad. Cuando necesites trabajar con datos reales, anonimiza siempre estudiante A, grupo de 6º grado, nunca nombres propios. Tercera pregunta: ¿qué nivel de supervisión necesita esta tarea? No es lo mismo pedir 5 ideas de actividades para repasar verbos irregulares que pedirle a la gente que redacte una comunicación oficial a las familias. Cuanto más impacto tenga el resultado, más de cerca necesitas revisarlo. Con estas 3 preguntas respondidas, ya estás listo o lista para el paso a paso real. Vamos entonces al corazón del episodio: los 6 pasos para usar un agente de IA en tu práctica docente. Paso 1. Elige la plataforma. No necesitas herramientas complicadas ni de pago para empezar.
Plataformas como Club, ChatGPT, con la función de tareas o Gemini integrado en Google Workspace, ya te permiten trabajar con agentes de forma sencilla, desde el navegador o el celular. Si tu institución ya tiene una licencia educativa de alguna de estas herramientas, empieza por ahí. Suele venir con mejores garantías de privacidad para datos escolares. Paso 2. Define el objetivo con precisión. Este es probablemente el paso donde más docentes fallan al principio. La diferencia entre un buen resultado y uno mediocre casi siempre está en qué tan claro fue el pedido. Compara estas dos instrucciones. La primera, ayúdame con biología. La segunda, planifica 4 clases de 40 minutos sobre fotosíntesis para sexto grado, con una actividad práctica en cada clase y una evaluación breve al final de la secuencia. La segunda instrucción le da a la gente algo con lo que trabajar de verdad. Cuanto más específico sea sobre el resultado que esperas, menos vueltas vas a tener que dar después. Paso 3. Da contexto y restricciones. Un agente no conoce tu aula, no sabe cuánto tiempo real tienes, qué materiales existen en tu escuela, ni el nivel del grupo. Todo eso hay que decírselo, duración exacta de la clase, recursos disponibles, hay proyector, hay laboratorio y el nivel general del grupo. Sin este contexto vas a recibir una propuesta genérica que después tendrás que adaptar de todos modos. Así que conviene invertir ese minuto extra al principio. Paso 4. Revisa el plan antes de que se ejecute. Aquí está una de las claves para trabajar con agentes de forma responsable. Muchas herramientas te muestran el plan de acción antes de ejecutarlo. ¿Qué pasos vas a seguir? ¿Qué va a buscar? ¿Qué va a producir? No aceptes ese plan a ciegas. Léelo. Si algo no tiene sentido para tu contexto, corrígelo ahí mismo, antes de que la gente avance. Paso 5. Itera con retroalimentación concreta. Rara vez el primer resultado es el definitivo. Y eso está bien. Si algo no te convence, no descartes todo y empieces de cero. Dile exactamente qué ajustar. La actividad del día 2 es muy larga para 40 minutos. Acórtala. Es mucho más útil que no me gusta, hazlo de nuevo. La retroalimentación específica es la que realmente mejora el resultado. Paso 6. Verifica el resultado final. Y este paso no es opcional, nunca. El agente puede proponer contenido con errores, ejemplos desactualizados o actividades que no encajan del todo con tu currículum real. La última palabra siempre la tiene el docente. Un agente acelera el trabajo, pero la decisión pedagógica sigue siendo tuya. Para que esto no quede solo en teoría, te cuento un caso concreto. Una profesora de ciencias naturales de sexto grado necesitaba armar una unidad didáctica completa sobre el ciclo de agua y tenía apenas una tarde libre entre otras tareas. Empezó definiendo el objetivo con precisión. Una unidad de 3 semanas con una clase teórica, una actividad práctica y una evaluación por semana, pensada para un grupo con acceso limitado a materiales de laboratorio. Le dio el contexto de su escuela sin laboratorio, pero con acceso a un patio y materiales reciclables. El agente propuso un plan completo, incluyendo una actividad práctica para simular el ciclo del agua con materiales caseros. Ella revisó el plan, ajustó la actividad de la segunda semana porque el tiempo propuesto no encajaba con la duración real de sus clases y pidió que la evaluación final incluyera una pregunta de aplicación práctica en vez de solo memorización. En menos de 2 horas tenía una unidad completa, adaptada a su contexto real, revisada y lista para ajustar solo detalles menores antes de llevarla al aula. Esa es la diferencia entre delegar a ciegas y trabajar con un agente de forma consistente, de forma consciente. Ahora, para cerrar bien este episodio, quiero dejarte algunas recomendaciones finales que resumen todo lo que vimos. Primero, empieza pequeño. No delegues de entrada la planificación de todo el año.
Elige una sola tarea, la más repetitiva de tu semana, y prueba el proceso completo con ella. Segundo, la privacidad no es negociable. Anonimiza siempre los datos de tus estudiantes y si tu institución tiene una plataforma con garantías claras, priorízala sobre herramientas de uso general. Tercero, sé específico desde el principio. El tiempo que inviertes en definir bien el objetivo y el contexto se recupera multiplicado en la calidad del resultado. Cuarto, revisa siempre antes de ejecutar y verifica siempre el resultado final. El agente propone, pero tú decides. Y quinto, no busques que la gente reemplace tu criterio pedagógico. Búscalo para que te devuelva tiempo. Ese tiempo que recuperas es el que realmente puedes invertir en tus estudiantes, en la parte de la docencia que ninguna máquina puede hacer por ti. Y con esto cerramos el episodio de hoy. Si esta guía te resultó útil, la mejor forma de ponerla en práctica es probarla esta misma semana. Elige una sola tarea pequeña. Sigue los 6 pasos que vimos y fíjate cuánto tiempo recuperas. Nos escuchamos en el próximo episodio de Docencia Inteligente. Soy Luis Whitsey. Nos escuchamos en el próximo episodio de Docencia Inteligente, donde seguimos explorando cómo la inteligencia artificial puede acompañar y nunca reemplazar la labor docente. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.